Vale, pues bienvenidos a todo este podcast donde exploramos una de las experiencias más significativas dentro del colectivo LGTBIQ+, la salida del armario. Cómo se vive, qué factores influyen, qué consecuencias tiene. Hoy mezclamos teorías con testimonios reales para entender este proceso desde dentro. Pues nada, primero buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nada, si queréis presentaros un poquito. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ana, tengo 31 años y soy de Sevilla. Bueno, yo soy Mercedes, tengo 30 años y vivo en Sevilla, pero nací en un pueblo de Extremadura. Buenas, yo soy Miguel, 35 años, también de Sevilla. Vale, pues nada, como me imagináis, ¿no? Pues todos somos personas que pertenecemos al colectivo, ¿vale? Y nada, pues como he estado comentando, vamos a hacer un poquito lo que es la teoría de lo que es el trabajo, ¿vale? Y vamos a ver las opiniones y las experiencias que han tenido estas personas, ¿vale? Comenzamos, ¿no? Pues no podemos hablar de lo que es la salida del armario sin situarla en un contexto histórico. En España, la homosexualidad fue perseguida durante el franquismo, donde se impuso una ideología nacional católica que invisibilizaba, criminalizaba y patologizaba cualquier expresión no normativa. A partir de los años 70, con el fin del régimen, surgieron los primeros movimientos de liberación sexual y se fueron conquistando derechos, permitiendo dar visibilidad y legitimidad al colectivo. En los momentos, el momento más importante en el que se considera el inicio de la lucha LGTBIQ+, son los disturbios de Stonewall en Estados Unidos. Aunque previo a esto hubo otras revueltas como la cafetería Compton, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro podcast. Entonces, volviendo a lo que comentábamos, es verdad que aquí en España, con el tema de la movida madrileña y demás, pues siempre se ha visto como que eran unos años en los que todo estaba permitido y se veía de todo. Vale, entonces, bueno, la primera pregunta, ¿vale?, es ¿cómo creéis que ha influido la historia reciente de España en cómo se vive hoy actualmente la salida del armario, ¿no? Y además, pues bueno, si consideráis que la visibilidad actual ha cambiado con anterioridad, con los años anteriores. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, no, verá, es cómo pensáis, ¿no? Si ha influido lo que es la historia de España, que veníamos de una dictadura, ¿no? Luego con todo el tema de la transición y demás, pues cómo pensáis que ha podido cambiar pues cómo se vea el colectivo a cara a los demás. Buena pregunta. A ver, es verdad que yo creo que es muy reciente, o sea, creo que lo que es la dictadura y lo que es en ese sentido, lo que es la política que había de represión, creo que no hemos avanzado lo suficiente, o sea, creo que ni socialmente y por ende, pues sobre todo el tema de la diversidad sexual, creo que todavía nos queda muchísimo por recorrer y que aunque cada vez gracias incluso a lo que es en el sentido de la bidireccionalidad, ¿no? de lo que los países europeos y lo que han traído aquí, que podemos, pues, no sé, intentar pues copiar esos modelos o esos referentes, pero creo que todavía queda muchísimo por avanzar. No sé si algún compañero quiere decir algo más. Sí, bueno, sí, no, pues claro, también comparándolo con otros países, ¿no? Como decía, pues lo que es el movimiento, ¿no? El eje principal se consideraban los disturbios de Stonewall. Pues bueno, es verdad que al final han servido como un punto para la unión del colectivo. No sé si pensáis eso también o si estáis a favor o no de lo que es el colectivo. Eso también es otra cosa. Sí. Yo, respecto a cómo se ha avanzado y tal, sí pienso que ha habido un avance enorme, evidentemente, en comparación. No se puede comparar hace 40 o 50 años a la visibilidad que tenemos ahora mismo, que evidentemente queda mucho por recorrer, pero pienso que sí se va en la dirección correcta. Y bueno, pues sí es verdad que cada vez es más visible. Creo que las nuevas generaciones pienso que están un poco divididas en dos partes. Una en la que sí aceptan y es mucho más visible y yo qué sé, y se cuestionan mucho más la sexualidad y todo y es mucho más visible, y otra en la que a lo mejor precisamente se está volviendo para atrás. O sea, creo que cada vez está más polarizado el cómo se ve, pero en eso general pienso que sí, que se ha avanzado mucho en cuanto a la visibilidad. ¿Y tú, Miguel, qué opinas? A ver, yo creo, voy a decir una cosa un poco de nazis, pero todavía hay generaciones no vivientes
que, a ver, yo tengo amigos, ¿no? Con 50 años, así, y todavía tienen esa mentalidad antigua, ¿no? Pero Entonces, también del colectivo. también del colectivo, sí. Entonces creo que cuando estas generaciones que han vivido la posguerra, han vivido el franquismo o han nacido después del franquismo, pues vayan desapareciendo. Yo sí veo que las nuevas generaciones, mi hermano pequeño, sobre todo, veo que no tienen esa mentalidad, no le dan tanta importancia a la orientación sexual de las personas. Pero bueno, también eso es en el círculo y en el ámbito en el que te muevas. Porque al final la edad es verdad que hace mucho, ¿no? Pero también influye la educación y las ideas y las creencias que tú tengas. Sí, por eso. Se muestra mucho más. Quiero decir, ahora hay 200.000 series en las que los personajes pues son homosexuales o tienen otras tendencias o lo que sea. Pero es verdad que sí está más visible, sí está más accesible. Ahora ya después como tú interpretes eso, pero por lo menos ver sí creo que se ve más. Sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que se ve más ahora que antes. Vale, nada, mira, pues vamos a seguir, ¿vale? En este caso vamos a llegar ya al apartado de lo que es la salida del armario, ¿vale? La salida del armario es un proceso complejo que implica la aceptación de la propia identidad y su comunicación a los demás. No es un único momento, sino que se repite en distintos ámbitos: la familia, el trabajo, las escuelas, las amistades. Por cierto, un libro muy bueno para las personas que están en este proceso de salida del armario, ¿vale? Ese proceso, o sea, es La juventud homosexual, ¿vale? Un libro de autoayuda de Manuel Ángel Soriano. Vivienne Cass, ¿vale? Es una psicóloga y sexóloga australiana. Sus estudios se centran principalmente en la formación de la identidad homosexual. A finales de la década de 1970, desarrolló un modelo de desarrollo de identidad sexual que publicó en 1979 y se convirtió en la referencia más aceptada. Este modelo, uno de los primeros de su tipo, se centra en la adquisición de la orientación sexual de un individuo y lo define en 6 etapas que se desarrollan a lo largo de este proceso, ¿vale? Empieza con lo que sería la confusión de identidad, ¿vale? Cuando el individuo identifica sentimientos, acciones o pensamientos que pueden etiquetarse como homosexuales. La comparación de identidad. El individuo compara sus sentimientos, acciones o pensamientos con los de otros individuos y los acepta provisionalmente. La tolerancia de la identidad. Comienza cuando el individuo considera probable su homosexualidad y termina cuando la considera segura, pero sí la aceptación sería plena. El cuarto paso, la aceptación de la identidad. Los individuos tienen una imagen más clara y positiva de sí mismos como homosexuales. El quinto sería orgullo en la identidad. El universo del individuo se dicotomiza entre lo homosexual, motivo del orgullo, y lo no homosexual, motivo de ira. Y por último, la síntesis de identidad. Las facetas públicas y privadas de la homosexualidad se fusionan en un sentimiento integrado que constituye una parte importante pero no central del individuo. Vale, pues teniendo en cuenta esto, ¿vale? Pues quiero que me contéis un poquito cómo fue vuestra salida del armario. En cualquiera de los ámbitos que queráis, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Te anima? En el ámbito familiar, en el laboral, en el social, lo que tú quieras. Si quieres, pues bueno, cuenta un poquito, un resumen. Ánimo, compañero. A ver, en el ámbito familiar es que yo vengo de una familia un poco extraña. O sea, yo tengo 8 hermanos, una familia súper católica. Entonces yo salí del armario, tendría 8 veces, ¿no? 8 veces, ¿no? Pero bueno, sobre todo con mis padres, ¿no? Con mis hermanos sí fue un poco más liviano, por lo que te digo, ¿no? Las generaciones, lo que estábamos hablando antes, las generaciones de ahora son más abiertas a todo esto, pero mis padres son muy retrógradas en ese sentido. Entonces, pues sí fue un poco más complicado poder dar el paso. Siempre el miedo, ¿no? A que te acepten, a que no te quieran, a que... No, ¿y con cuántos años saliste del armario? Pues tenía 30, 29, 30, no me acuerdo bien. Creo que tenía 30, sí. 30 años, sí. Un poquito tarde, ¿no? Un poco tarde, Bueno, sí. nunca es tarde. Me llevé mucho tiempo en ese paso, en ese tercer paso que dices ahí de tolerancia, ¿no? Sí, la tolerancia de la identidad. De tolerancia de la identidad. Es que hasta que uno no está seguro, no se acepta como tal, es muy difícil dar el paso. Entonces me lleva muchos años ahí.
Claro, a Claro. ver, es verdad que, claro, esto, el modelo este, pues bueno, realmente lo he dicho más resumido, ¿no? Pero también explica pues que realmente hay como dos primeras salidas del armario. Una, la tuya misma propia interna, cuando te aceptas y te das Claro. cuenta, pues bueno, que sí, venga, vale, soy maricón, ¿no? Y luego ya cuando sale cara al público. Entonces, para hacer esa segunda, evidentemente, primero tienes que tener la primera. Pero eso yo creo que luego en el ámbito laboral o de amigos, creo que es fácil, ¿no? Depende porque al final tú te creas tu propio círculo de amigos y tal, y entonces pues creo que allí es más fácil pues poder abrirte y tal, pero el familiar, que la familia al final es una cosa que no hemos elegido nosotros, pues yo creo que es ahí es donde está la piedra dura de roer, ¿sabes? O el hueso duro de roer, perdón. Bueno, a ver qué dicen las compis. Yo quiero aportar algo antes de nada. Yo me acuerdo que mi madre, cuando yo salí del armario, no sé si te lo llegué a comentar cuando hicimos alguna entrevista, me dijo, hasta que no salgas con una chica, no digas nada. Porque era como, no digas lo que eres, porque si no sales nunca con una chica, no tiene por qué nadie saberlo. ¿Sabes? O sea, en el sentido de, y yo considero que mi familia es abierta más o menos, o sea, yo puedo llevar a mi novia a casa, he llevado a todas mis novias acá a mi casa, he sido totalmente clara de si me ha gustado una chica en decirlo todo y no ha habido problema, pero cuando lo dije sí hubo ese rechazo de decir, Hay una esperanza de que solo te hubieras contigo. hasta que no salgas con una tía y tú no lo tengas claro, no lo digas, porque si no, ¿para qué, no? Para que la gente hable y necesariamente, y eso sí lo he sentido yo. A lo mejor eso también crea huellas después, como tú te percibas a ti mismo. Claro, lógicamente. Y eso influye, ¿no? Porque al final no deja de ser LGTB-fobia. Claro, y que te insulten en tu propia casa con tu orientación sexual. Que te diga, pues, maricón o bollera. O eso también influye en que a lo mejor tú te percibas como que lo que tú sientes al final no es lo normativo, lo correcto, lo... Claro, y al final te puede, en lo que estaba diciendo, ¿no? En lo que era la aceptación de tu identidad o la tolerancia a las de tu identidad, eso al final se puede ya convertir en una homofobia interiorizada, que al final no te permite tampoco aceptarte a ti mismo. También yo quiero aportar también que, a ver, lo ideal desde luego, porque es todo esto que estamos hablando es algo normal, es que no tuviéramos que pasar por esos pasos porque, bueno, pues fuera algo totalmente normalizado y no tuviéramos que pasarlo, pero también es verdad que, bueno, que hay veces que también se necesita un aprendizaje contigo mismo y también con los demás. Tienes que darle la oportunidad a lo mejor de, a ver, que lo ideal pues sería que le cuentes a tu madre que te gustan las chicas o te gustan los chicos y no pasa nada porque es lo normal, pero bueno, a lo mejor en un primer momento sí puede descolocar a la otra persona, que también pues, se puede entender que tenga pues otra educación, venga de otros años, de otra eso, y que en un principio le choque, y también respetar a lo mejor ese periodo en el que la otra persona pues acepta, comprende y... Claro, que igual que volvemos a lo mismo, ¿no? Tú tienes que también tomarte un tiempo para tú aceptarte tu identidad cuando te das cuenta, ¿no? La otra persona también necesita un periodo Exactamente. Para procesar la información, por decirlo de algún que la modo. tuya propia, a todos creo que nos ha llevado un tiempo, una reflexión interna, el darse cuenta de cómo somos. Entonces, hay muchas veces que a lo mejor cuando lo contamos exigimos la misma rapidez en aceptarnos cuando nosotros a lo mejor hemos tardado más. Claro. Entonces, bueno, pues también hay que dar tiempos. Se puede ver como que es algo inmediato, porque claro, en el momento que tú sales del armario, pues dices, vale, pero a lo mejor hay gente que se ven muchos casos de personas que tienen 50, 60 años y luego salen del armario. Y durante todo ese tiempo, pues probablemente haya sido de que realmente no se aceptaban por cualquier motivo y han sido por 60 años lo que han estado en el proceso de aceptarse. Vale, no sé si tenéis algo más que decir respecto a esto. No. De hecho hay muchos famosos que Ricky Martin. Ricky Martin o por ejemplo Pablo Alborán. Pablo Alborán me encanta, me refiero. Ha salido del armario más tarde que yo. Hombre, poco se habla de eso y ya no solo la edad, sino que realmente él ni siquiera lo dijo, sino que ya fueron una cosa que fue como súper pillada, que lo pillaron y tal, y entonces dijo, soy gay y no pasa nada. Bueno, amor, no pasa nada, ¿no? Lo que yo creo que tenía que haber hecho en ese momento es decir, pues claro que pasa que yo no le he podido decir
en toda mi carrera musical porque pensaba que iba a tener un rechazo y que no iba a vender tanto. Entonces, claro, ¿qué pasa? No digas que no pasa nada, porque si no pasa nada lo hubiera naturalizado, pero ¿qué pasa? Que sí pasaba. Entonces, todavía por eso te digo que nos queda mucho por recorrer, porque esa gente, si no, no se sentiría tan... Presionada a no hacer. Claro, no claro, decir. o con tanto miedo a no hacerlo, porque entonces... No hace falta ser famoso, es decir, No, me refiero como un referente, ¿no? O a lo mejor muchas veces tienen miedo a decir lo que sea porque no vaya a ser que la persona Total. que lo recibe pues no vaya por el mismo... Total. Y vaya a generar un conflicto. y porque yo, y creo que eso no hablo por todos, hemos tenido momentos en nuestro trabajo, por ejemplo, depende en qué ámbito, de decir, escuchar comentarios de otras personas que a lo mejor son superiores tuyas y decir, joder, no voy a decir nada porque es que Sí, esta que persona... te callas. Es que yo he llegado a escuchar que los transexuales tienen una enfermedad mental. Eso lo he escuchado yo en el trabajo. Y he dicho, joder, pues entonces, No digo nada. claro, me cayó porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Que soy de esta manera? Pues mira, precisamente, ¿vale? Viene muy bien lo que estás comentando, porque ahora, ¿vale? En lo que es en los factores, ¿no? Que influyen en lo que es la salida del armario, ¿vale? Salir del armario, obviamente, no se vive igual en todos los contextos, como estábamos diciendo, pues bueno, lo que es el lugar de residencia, el nivel educativo, el nivel cultural de la familia, la religión o la edad, influyen directamente en cómo se desarrolla este proceso. Vivir en un entorno rural, por ejemplo, puede hacer que una persona tenga más miedo al rechazo, mientras que los entornos urbanos suelen ofrecer más redes de apoyo. Asimismo, haber crecido en un ambiente religioso puede aumentar la presión o el conflicto interno. Entonces, claro, como de lo que veníamos hablando, ¿no? Sí, consideráis, ¿no?, qué factores han podido influir en vuestra salida del armario, ¿no? Si por el tema religioso o la familia o el contexto cultural habéis sentido presión por no hacerlo, el nivel educativo, si pensáis también que influye en la aceptación, ¿no? Entonces, bueno, para hablar un poquito de estos factores. No sé tú, Miguel, si consideras lo que el contexto religioso ha influido en tu salida del armario. Sí, el contexto religioso y familiar. Yo me acuerdo de tener conversaciones en la mesa comiendo con mis padres y mi padre sacar allí discursos homófobos que yo decía, bueno, yo cómo voy a salir de lo que estaba diciendo antes Ana, ¿no? Del trabajo, pues lo mismo, que al final pues yo he sentido mucho rechazo en mi familia y bueno, al final he dado el paso porque digo, bueno, yo tengo que ser libre y tengo que quitarme esta piedra de encima, ¿no? Pero yo sabía que eso no. Mi padre a día de hoy, yo creo que no, lo que estaba diciendo antes Merche, ¿no? De que hay que aceptarlo, no hay que dar tiempo. Mi padre todavía está en ese tránsito, en ese proceso. Y ahora me he ido a vivir con mi pareja y todo eso, pero él vive como en una nube, ¿sabes? No sé, nada. En fin. Pero yo creo que esas cosas duelen, ¿eh? Porque al final, aunque tú lo asumas y por mucho tiempo que pase, es que hay cosas que te van a doler siempre, porque al final es tu familia, es una herida que tú tienes interna y ya no es solo el proceso de tu vivirla, tú puedes convivir con ello y poco a poco pues, no te queda otra que asumirlo, pero no deja de dolerte, porque no tienes esa red, ¿no? Yo es que además también en ese sentido es una persona que tengo mucho mundo interior, mucho mundo interno, entonces no he tenido mucho lo de red de apoyo, de decir, a mí de forma Eso también lo externa. hablaremos ahora. Claro, porque a mí de forma externa no sé, que tenga esa red cuando yo conmigo no estoy contenta o no estoy, tampoco me sirve de mucho. Al final, si a ti te duele algo, a mí me duele algo por cosas internas que tenemos con nuestra familia o de forma de núcleo duro de familia, ¿no? O tan marcado de lo que eres tú, al final, ¿de qué te sirve que la fundación ya que te ayuden desde X? fuera. Claro, si hay una cosa que, hombre, pues te pueden apoyar, pues perfecto, toda ayuda es poca, pero me refiero que al final hay cosas que te duelen. Yo retomando el sentido de la pregunta que había dicho sobre cómo haya influido el contexto, yo personalmente yo me he crecido en un pueblo, se supone que, bueno, no sé, que es como más cerrado, ¿no? Se asume que es más cerrado a lo mejor que una ciudad y yo por lo menos particularmente no he tenido ningún problema. O sea, entiendo que sí, que generalmente en los pueblos es más complicado porque, bueno, pues no sé, es verdad, es más complicado. Pero yo personalmente no he tenido ningún problema. Y me sorprendió porque yo daba por hecho que sí que lo iba a tener.
O sea, no es que fuera a tener un problema, pero sí pensé que en el momento en el que yo lo contase a lo mejor a los que eran mis amigos y tal, cierto eso iba a tener. Y vamos, estaba segura. Y a lo mejor otros amigos que no eran del pueblo, o que eran, yo qué sé, pues de redes sociales y tal, que a lo mejor eran de ciudades, pues no sé, como quedaba por hecho que por ser de pueblo iba a costar más. Y me sorprendió gratamente que nunca tuve ningún problema en ese sentido. Entonces, es que también creo que influye mucho el hacerlo como algo normalizado, ¿no? Que no hay que darle, como estaba diciendo, ¿no? Realmente el salir del armario es un momento clave, ¿no? En toda vida de la persona LGTB, pero de hacerlo como algo tan natural, ¿vale? Claro, pues sí, mira, porque un hetero no me sale gusta, del armario claro. diciendo... Entonces tú dices, mira, me gustan los tíos, ¿vale? Pues ya está, no hace falta que en el pueblo vayas con un cartel, una pancarta. Me Sí, gustan maricón del ahora pueblo, me gustan los maricón del tíos. pueblo. Antes sí, pero lo que pasa es que no lo había dicho, ¿no? Entonces, pues claro, pues no sé, hacerlo como algo, pues le presentas a tus amigos, pues mira, esta es mi pareja, es mi novio y tal. Sí, yo creo que se le debería dar más naturalidad. Lo que pasa es que, claro, para ti mismo, bueno, y para los demás, pero es un paso trascendente, darte cuenta y que es lo que hay. Vale, pues bueno, vamos. Bueno, estábamos hablando precisamente de lo que es la salida del armario en los contextos más rurales, ¿no? Y cómo pueden influir. Pues también es verdad que, bueno, las consecuencias de salir del armario son muy variadas. Algunas personas sienten alivio, libertad y autenticidad, ¿no? En su propia identidad, y otras, en cambio, enfrentan rechazos, violencias o aislamiento. Estas experiencias pueden tener un fuerte impacto emocional y en muchos casos pues afectar a la salud mental, la autoestima y las relaciones personales que las personas del colectivo tienen, ¿no? Entonces, no sé si vosotros habéis sentido un cambio en lo que es la vida, ¿no? Después de salir del armario, si habéis necesitado algún apoyo emocional, si recibisteis apoyo o rechazo, no sé si habéis tenido alguno de estos problemas. Yo sí recibí. Yo sí recibí rechazo, porque es lo que estaba comentando al final. De hecho, me acuerdo que cuando salí del armario era muy pequeñita. Bueno, pequeñita. 12 años, 13 años, no, tendría más. Tendría de 16 a 18 quizá. Y me acuerdo que no sé cómo, porque mis padres ya se lo lían y demás. Entonces yo ya como que fui comentando cositas y eso. Y de hecho mis tías se enteraron de que a mí me gustaban las tías porque mi primo pequeño dijo, tú cállate que te gustan las mujeres. Te sacó tu primo. Me sacó mi primo delante de mí, o sea, delante de mis tías, porque mis padres ya lo sabían, Sí. porque si no él no se habría enterado, o sea, él se enteró de refilón, porque en conversaciones que tuve con mis padres y eso se enteró, y dijo como invalidando en ese momento lo que estaba diciendo, que no recuerdo lo que era. Tú cállate que te gustan las mujeres. Y claro, yo me sentí en ese momento como diciendo, Dios, pero ¿por qué ha revelado mi secreto? Secreto más oculto. Porque soy como Batman, pero en versión cringe. O sea, Dios mío, yo lo pasé fatal. Lo pasé fatal porque yo lloraba muchísimo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y salí con muchos chicos que no me gustaban nada, pero por decir, venga, soy heterosexual. Y bueno, no era heterosexual. Entonces, pues claro, pues hubo una dicotomía interna y que todavía seguimos luchando por eso. ¿Y has buscado ayuda psicológica? No, porque en mi vida hay un juego de ruleta rusa emocional en el que cada trauma es mayor que el anterior. Entonces, pues tengo que solucionar. Claro, como me ponga, digo, Dios mío, pues entonces no salgo. Y no lo he hecho, pero es verdad que como que al final una herida, cuando son cositas así como yo creo que se van encallando y al final ya es como que no tienes una herida sana, sino que se ha formado una costra por todo lo que es alrededor, que ya te permite pues vivir con normalidad, pero todavía pues te duelen las cosas muchísimo y las visibilizas, las externalizas de otra manera, ¿no? Entonces pues es muy complicado lidiar con eso realmente. Bueno, respecto a las redes de apoyo y tal de la pregunta, ¿no? Sí, habéis buscado... Sí, que hemos buscado apoyo externo y tal. A ver, yo en mi caso particularmente no es que haya buscado un apoyo externo, pero, por ejemplo, sí siento que hay ciertos momentos en los que te sientes súper libre, ya sea el tema, por ejemplo, del orgullo, de ir a una fiesta en la que sabes que la gente va del mismo rollo, del mismo palo, estar con gente de la comunidad o que, bueno, o que por lo que sí, no o te que lo tienes que apoyan, esconder, ¿no? o que lo apoyan o lo que sea.
sí te da una sensación de libertad. No es que lo busque específicamente, pero por ejemplo, yo qué sé, la primera vez que fui al Orgullo, pues yo flipaba, porque o sea, aunque no hubiera sentido rechazo, aunque no eso, pero esa sensación de que todo el mundo está en la misma onda, que no tienes ningún problema, que no tienes que ocultar nada, que puede ser totalmente de la forma que sea. A lo mejor no he buscado esa red específica, pero cuando la he tenido, bueno, pues claro. Tengo que decir que fui contigo y Sí. pensé lo mismo. Bien, compartimos entonces experiencia. Yo sí he buscado apoyo emocional, ayuda terapéutica, sí, para poder salir del armario con mi familia. O sea, yo necesitaba ir a algún sitio donde poder hablar libremente de todo lo que... Y además me ayudó mucho porque fue como un paso por toda mi vida, todos los acontecimientos. Yo también tenía que entender lo que era, aceptarlo, porque yo soy una persona un poco así. Las cosas, o sea, la historia de la vida no viene por casualidad, ¿no? Sino que ciertos acontecimientos también te hacen ser lo Te que van eres. marcando, claro. Te van marcando. Entonces, pues, haber pasado por ahí, por esa terapia, a mí me ayudó mucho, después de 3 meses, poder dar el paso. Y la verdad que lo aconsejo. Además, tengo muchos amigos que actualmente se aprovechan de esta ayuda psicológica y no nos tenemos por qué escandalizar de que la gente vaya al psicólogo. Es que es una cosa... También voy al psicólogo, claro que también, pero lo que pasa es que no era ese el motivo concreto de por qué... Hay que ir a los psicólogos, Sí, yo también- hay que yo darle también de he comer ido. a los psicólogos y a los terapeutas. Yo también he ido de aquí, Todos hemos ido. 4 de 4, ¿no? Sí. Vale, pues entonces, hablando, ¿no?, también de lo que del psicólogo, ¿no?, pues es verdad que las redes de apoyo no solo como tal son pues los profesionales, ¿no? También puedes buscar el apoyo con los familiares, ¿no?, en las relaciones afectivas. Pues bueno, son esenciales para sostener a las personas del colectivo durante y después del proceso de salir del armario, ¿vale? Estudios y experiencias pues coinciden en que contar con un entorno seguro reduce los riesgos de ansiedad, depresión o aislamiento. Entonces, aparte de lo que es la ayuda psicológica como tal, pues no sé si conocéis o habéis formado parte o habéis buscado pues otras redes de apoyo, ¿no? Pues bueno, grupos del colectivo, incluso en las propias redes sociales, ahora ya no tanto, pero bueno, en el Facebook, antes cuando se hacían los grupos del Facebook, pues también haría, ¿no?, pues, grupos del colectivo. Entonces no sé si conocéis o habéis formado parte de algunas de estas redes. Yo creo que ahora se tiene más fácil, porque ahora con todo lo que son los jóvenes, yo creo que lo tiene muchísimo más fácil. De hecho, ahora en aplicaciones para ligar, que el otro día lo vi en Threads, que también es otra una plataforma, tú te puedes definir como queer, como no binario, pero antes yo recuerdo... La puta maricón y transexual. Claro, o sea, era encuadrarte, me refiero a no etiquetarte, sino decir qué es lo que yo soy, ¿no? Más o menos. Era mucho más complejo, entonces yo creo que antes era más difícil buscar la red de apoyo, creo que ahora es mucho mejor, o sea, mucho más, sin salir de tu casa puedes conectar con gente que iba en la otra parte de España y que sienta igual que tú, pero antes. De hecho, me acuerdo que mi padre, cuando al final todo esto yo se lo dije tal, ¿no? Y se confirmó que lesbiana como tal, bisexual. Que me gustaban un poco las chicas, pues entonces mi padre me dijo, al tiempo de esto te estoy diciendo, hay un chat que me han comentado en el trabajo, se llama el chat de Chueca, y yo, el chat de Chueca, y eso era para que digo yo, pero para hablar con gente, sí, para hablar con gente que también le guste, y claro, allí solo había pues personas que ya tenían de 45 a 75 años, y que dices tú, pues, Dios santo, pero ¿dónde estoy? ¿Sabes? ¿En qué mundo lúgubre? Y estoy metida, porque al final en ese momento era todo mucho más sórdido. Es que, por eso te digo, hemos avanzado, pero no lo suficiente. Sí, pero es verdad que ahora eso es la facilidad, obviamente. Tú vas ahora a cualquier discoteca de chavales de 18, 20, 21 años y es raro encontrar en la típica persona normativa. Pero porque en los ambientes que nos movemos nosotros. no, pero me refiero si tú vas a una de las discotecas de charán que salen de moda, que tienen los perfiles hechos, que tienen un montón. Son los perfiles que a ti te salen por el Sí, pero me refiero que tienen muchísima repercusión social. Lo raro ahora es ser normativo, es que incluso aunque seas heterosexual, te pintan las uñas, te pones el eyeliner, y es como que es todo mucho más fluido. Mira, todo. En una de las entrevistas que hice, lo que me comentaba era que a él nunca su apariencia física como tal, si es más
heteronormativa, pero que la única vez que había tenido problemas era cuando iba vestido con, no te voy a decir con ropa de tía, sino en plan de, no, o sea, iba vestido que se veía que no era heteronormativo, claro. Entonces dice que fue cuando sí los únicos problemas que ha tenido. Pues por eso te comentaba y ahora creo que es mucho mejor, pero antes era mucho más complicado. Sí, pero yo también estoy de acuerdo en eso, en lo del tema de la discoteca, porque al final ya no solo que sea algo del colectivo, ¿no? Sino que es verdad que ya, por lo que el tema de la ropa ya no está tan... es que ahora... claro, al revés, ahora la mayoría de hecho de las marcas lo que hacen es el pinkwashing, esto de decir vamos a sumarnos a tal moda para poder vender a más público. Eso también es verdad que hay que... No, claro, pero por eso te decía que al final, incluso ahora por sacar un rédito económico, por popularidad o cualquier cosa, es como que ya es todo diverso, todo es inclusivo y tal. Hombre, ahora ya precisamente hoy, 1 de junio, que empieza el mes del orgullo, ahora todas las marcas te ponen al final en el fondo el arcoíris. No, bueno, claro, y de hecho, por ejemplo, Nivea, la marca Nivea, ahora todas las eso que ha sacado, todas las cremas ya con eso de la LGTBI, la bandera del orgullo, ya son al final... Por eso te digo que ahora creo que está más de moda, digamos, sumarse a ese carro. Vale. A ver si nos redirigimos, te pregunto a ti, Miguel, porque sé que sí. El tema de las redes de apoyo que no sean psicológicas, en plan de pues, amigos o grupos. Sinceramente, yo creo que las redes sociales son actualmente una red de apoyo enorme. O sea, lo que estábamos hablando de la visibilidad, ¿no? Una persona que vive en un pueblo de 2.000 habitantes, pues imagínate si no tiene un Instagram, no sabe que lo que él es, lo que sea, no sabe que no pasa absolutamente nada porque hay en el mundo millones de personas como él, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto, pues creo que las redes sociales están apoyando mucho, ¿no? Es verdad lo que estamos hablando de mucho, que hace falta todavía mucho, andar mucho hacia adelante. Y hablando de lo que estábamos hablando, del tema de que estábamos hablando, es que Ana ha dicho una cosa y se me ha venido a la cabeza. El así. No, de lo de que estabais hablando de heteronormativo, ¿no? De las discotecas, de salir, de ir, de no sé qué, no sé cuánto. Hombre, yo he escuchado, lo hemos escuchado todos en muchas entrevistas de drag, de muchos sitios que no pueden salir montadas de su casa y montarse en un taxi para ir a una discoteca y se tienen que montar en la discoteca, tienen que ir 5 horas antes a la discoteca o lo que sea. O sea que es que a día de hoy todavía hay mucho que hacer. Que seguir visibilizando. Exactamente. Por eso yo difiero un poco en lo que habéis dicho de que ahora hay mucho eso no heteronormativo y tal. A ver, sí, pero creo que también porque nosotros lo vemos más por los círculos en los que nos movemos, la gente a la que seguimos, los sitios a los que vamos. Pero realmente no creo que tanto, o sea, también hay mucha cultura, yo qué sé, de reggaetonero y las discotecas son de ese estilo y no vayas ahí fuera de ese estilo o de más cayetano y tienes que ir vestido muy eso y no vayas de otro estilo porque ahí llama la atención. Entonces nosotros lo vemos por donde nos movemos, pero no creo que esté tan normalizado como a lo mejor ha podido parecer en la conversación anterior. Vale, pues bueno, para resumir, ¿vale? Salir del armario no es solo un acto personal, es también una forma de resistencia, de romper silencio y de reclamar espacio. Hoy hemos escuchado voces reales con historias diversas pero unidas por una experiencia compartida, la búsqueda de la autenticidad. A quienes nos escuchan, gracias por abrir el oído y el corazón. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.